Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. El primer invitado del programa de hoy es Dante Sica, director de ABCEP, que además fue ministro de Producción y Trabajo, entre otros cargos públicos. Entre otros. Dante, hay en este momento una discusión, algunos dicen la expresión esta vez es distinto, y otros dicen esta película ya la vi, refiriéndose un poco a una situación de atraso cambiario, apertura económica. ¿Cuál de estas dos expresiones te sentís más cómodo? Me siento más cómodo pensando que hay condiciones distintas a otras oportunidades. Yo creo que hay un dato no menor que es internacional, independientemente de la volatilidad que estamos viendo estos días, que estructuralmente se ha generado un nuevo ciclo de comercio internacional en el cual Argentina tiene un perfil con 4 ecosistemas muy potentes como para poder volver a insertarse, ¿no? Entonces creo que no hemos vivido contextos internacionales tan favorables estructuralmente a mediano plazo en otras oportunidades. Segundo, creo que la gran convicción que tiene este gobierno, y tenía en especial el presidente y un equipo económico muy capacitado técnicamente y muy pragmático, en términos de lo que es la disciplina fiscal, la idea de mantener fuertemente la disciplina fiscal, me parece que es un tema también relevante a la hora de mirar, porque si vos recordás, esto lo dice muchas veces de Pablo, ¿no? Que es un gran analista de la historia económica argentina. Argentina ha tenido siempre mucho suceso en bajar rápidamente la inflación con sus programas de estabilización y hemos tenido muchos fracasos en mantenerla baja, y la clave estaba en el tema fiscal, ¿no? Entonces creo que un contexto internacional distinto, que abre un nuevo ciclo de comercio, una voluntad y una convicción con respecto a que lo que hay que hacer es el programa de tener un fuerte ajuste fiscal, un programa de mejoras, de reformas de competitividad desde el momento cero. Digo, si bien la velocidad de las mejoras de competitividad, el programa de reformas te lo pone la legislatura, que es donde el gobierno hoy está un poco más débil, pero el DNU 70 junto con la ley base le han dado instrumentos durante todo este año y han permitido empezar a desregular, a mejorar la administración del comercio, a regular el comercio interior, a empezar a quitar trabas, ¿no? Y el último tema, que es un tema que Argentina, aparte del mandato social que este gobierno ha tenido a partir de las urnas, hoy Argentina tiene 4 ecosistemas muy potentes. Antes era uno solo, era el sector agropecuario el que traccionaba. Hoy el sector agropecuario, cómo está moviéndose el ecosistema energético con todas las variantes, hasta la nuclear vuelve a estar nuevamente, si querés, como una alternativa. Todo lo que va a ser las inversiones mineras, en todo el impacto que tiene el norte, y lo que son los servicios basados en conocimiento, que ya este año están exportando casi 11.000 millones de dólares. Ahora, Dante, para que estos ecosistemas que vos definís funcionen y generen una masa exportadora muy importante en los próximos años, ¿no hay que hacer algunos cambios previos? Por ejemplo, está instalada la discusión sobre el tipo de cambio, sobre algunas regulaciones, sobre el sesgo antiexportador en algunos sectores, como por ejemplo el agropecuario. Por un lado vos tenés, de nuevo, cuando uno mira las inversiones en ese sector que ya se están produciendo, en los últimos 3 años el promedio de inversión por empresa que está radicada en Vaca Muerta es de entre 1.000 a 1.500 millones de dólares por año, y son los anuncios que hay este año, más los proyectos nuevos que se están incorporando al RIGI, que es el régimen de grandes inversiones. Te trae una ventana muy importante porque es como que te acerca las condiciones futuras al día de hoy con respecto a estabilidad cambiaria, etcétera. Me parece que en esos sectores no está haciendo mella esta discusión con respecto al tipo de cambio. Lo que sí creo que, saliendo de la coyuntura de la discusión del tipo de cambio, si este salto exportador que estamos, si querés, pronosticando o viendo a partir de estas inversiones, que una Argentina que va a pasar de 2024 80.000 millones de dólares de inversión al 2032, 33, que para un país es mañana, casi en 120.000 de exportaciones, sí, vamos a ir a un tipo de cambio estructuralmente más bajo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo importante? No solo el programa de estabilización, sino las reformas de competitividad. Yo te diría, nuestra estructura regulatoria, regulaciones laborales, estructura tributaria,
muchas regulaciones que hacen al comercio son incompatibles con el tipo de cambio que viene a futuro, porque ahí sí van a generar mucho ruido en muchos sectores que no van a estar en condiciones de poder acompañar. Sí, vos estás diciendo, Dante, que la economía argentina tiene una tendencia estructural al atraso cambiario. No al atraso, un tipo de cambio más bajo, que lo que vimos en el promedio de los últimos años. De última, acordate que el último año que tuvimos un mercado medianamente libre fue el año 2017, y cuando mirás el tipo de cambio hoy todavía está muy lejos del 2017. Entonces, la discusión del atraso o del adelanto lo vamos a ver también cuando empiecen a cambiar si querés, estas condiciones regulatorias, esta estructura que tenemos en muchos convenios colectivos, porque claramente con un nivel de exportación tan alto, el tipo de cambio, si vos lo mantenés en un mercado más liberado, obviamente que va a ir a la baja. Recién decías que el contexto externo era favorable para Argentina. Eso tiene que ver con una mayor demanda de lo que la Argentina produce, un contexto de mayor crecimiento global, un dólar en el mundo que quizás no se adelante tanto. Mira, se está viendo esto. Por un lado hay una nueva dimensión en lo que conocemos con el concepto de globalización, donde lo que estamos viendo es una mayor fragmentación y donde la geopolítica juega mucho a la hora de hacer comercio. Cada vez más los países comercian y el comercio te lleva inversiones, aquellos donde tenés más afinidad desde el punto de vista político. Segunda cuestión importante: si uno mira el mundo que viene en términos de población, en los próximos 20 años, cada 5 habitantes del mundo, 3 van a vivir en Asia. Y eso implica seguridad alimentaria, implica minerales para todo lo que son los procesos productivos, implica energía. Hoy el gas, que hasta antes de la guerra de Ucrania parecía que era un combustible más, hoy es el combustible de la transición. La nuclear, que era una energía que parecía que iba a ser desterrada, empieza a ser de nuevo una energía limpia y estar contemplada en los procesos de inversión. Más el tema de tecnología. Argentina está muy preparada como para poder aprovechar ese ciclo. Entonces, obviamente, el mundo te da la oportunidad, vos tenés que saber aprovecharla, y para eso tenés que tener una economía estable, una economía que genere un sistema de financiero, una economía que tenga reglas de juego estables en el tiempo y que permita ser competitivo no solo en estos 4 sectores, en los cuales naturalmente lo tenemos, sino que acompañe todos los encadenamientos que mueven. Mira, hoy estábamos haciendo una cuenta a grosso modo para el sector metalmecánico, pero la demanda las inversiones que se van a hacer en materia de energía y en materia de minería le abren un mercado de más de 20.000 millones de dólares al sector metalmecánico, en términos de oportunidades de negocio, provisión de infraestructura, provisión de acero, etcétera, etcétera. Eso, claro, sería una respuesta a aquellos que dicen que el tipo de crecimiento que ve en la Argentina por los sectores que estás nombrando vos no son sectores demandantes de mano de obra, que podés tener crecimiento sin tanta generación de empleo. Directa, pero de nuevo, por ejemplo, vamos al caso del petróleo y del gas. Antes, ¿cómo era el proceso productivo? Pinchabas un caño, metías, dejabas un mosquito, viste, la cigüeñita, claro, y listo, no tenía mucha mano de obra. Hoy el complejo de todo lo que tiene que ver con shale gas, en forma directa demanda mucho, pero demanda mucho más bienes de capital. Y de nuevo, por las circunstancias que estamos viendo, donde empieza a haber problemas en el transporte mundial por los conflictos bélicos o por el tema de cambio climático en lo que son los pasos, el acercamiento de la geopolítica que empezás a comerciar con aquellos con los cuales tenés mejor relación, las cadenas de producción global empiezan a cortarse. Entonces, nadie va a traer todo importado, por decirte algo, de China para poner un proceso productivo y después no va a tener, cada vez que tiene un problema de servicio tiene que esperar 7 meses a que vengan a arreglárselo. Entonces, va a haber cada vez hay más demandas locales de erradicación. Asociados a esos sectores. Asociados a esos sectores. Y de nuevo, son muy demandantes de bienes de capital. ¿Cómo ves el tema Brasil? Un tema que ustedes han seguido desde la consultora siempre con particular interés. Es muy importante para nosotros, es el principal destino de nuestras exportaciones, sobre todo las industriales. Ha crecido Brasil en los últimos años. Yo te diría, cuando miras a Brasil y haces una especie de zoom,
Brasil es un país que no tiene problemas de stock. Cuando mirás las reservas, tiene casi 330.000 millones de dólares de reserva, viene con una estabilidad macroeconómica, en especial la inflación muy fuerte, pero tiene un problema de flujo, que es el mercado de alguna manera desconfía de la posición fiscal que está teniendo el gobierno de Lula. Un gobierno de Lula, si querés, debilitado en lo que ha sido el último año. Entonces, veníamos de un Brasil, como vos decís, creciendo casi al 3,5, casi llegando a un nivel de pleno empleo la economía. Sin embargo, una propuesta fiscal, en términos que lo está presentando hoy, el anuncio que había hecho, de un recorte fiscal, por un lado de bajar impuestos a las ganancias, el impuesto a la renta que ellos llaman, más un tema de recorte fiscal que el mercado no le cree, y la debilidad de Lula con respecto a diputados, hizo que de alguna manera esa expectativa que había con respecto al crecimiento se ha pinchado. Entonces hoy tenemos un Brasil que este año va a crecer al 2%, donde va a tener más presión de la inflación, y esto va a obligar a que la tasa de interés que pensaba que Selic se iba a caer está subiendo, y cuando sube, como la deuda de Brasil está mayormente en reales, lo que está de nuevo deteriorando la capacidad fiscal. Y estamos en un año de las elecciones, donde el impulso que ha demostrado Lula desde que asumió es a ir por un aumento del gasto público, cuando de alguna manera el mercado lo que está esperando es que vaya a la promesa que había hecho antes en campaña, que era a un superávit fiscal. Entonces, hoy es una situación, de nuevo, desde el punto de vista de los estoques muy sólida, desde el punto de vista de los flujos, es como que le han picado el boleto, ¿no? Y entonces esto... vamos a tener un real un poquito más depreciado y una menor tracción en materia de exportaciones argentinas, porque va a ser un menor nivel de actividad. Claro. Bueno, incluso el último informe de ABC pronostica un desequilibrio comercial de 4.000 millones de dólares este año en contra de Argentina, ¿no? Seguramente. Argentina recién va a poder recuperar. En general, Argentina ha tenido superávit fiscal cuando ha habido administración de comercio. Si no, siempre tenemos déficit con Brasil. ¿Cuándo podremos balancear eso? Cuando le exportemos gas. La energía va a ser la clave que nos va a permitir poder equilibrar la balanza con ellos. Y para terminar, Dante, el otro día leí una entrevista tuya en Clarín, el domingo, y te vi como muy defensor, muy entusiasta de un acuerdo comercial con Estados Unidos. No tanto del punto de vista de lo que va a significar económicamente, sino por la señal política que implica. Totalmente. Yo creo que, bueno, Argentina tiene una limitación para poder hacer un acuerdo de comercio, porque estás en el Mercosur, y tenés que hacerlo entre los cuatro. Ahora, Argentina necesita tener acuerdos. Yo creo que estamos entrando en una etapa de acuerdos sectoriales o acuerdos bilaterales. Tener un acuerdo con Estados Unidos, en este caso creo que debería ser de inversión o con respecto a algunos sectores, sería una señal de confianza muy importante para el tema de inversiones. Vos acordate de esto. Tener un acuerdo comercial, tener un acuerdo con Estados Unidos, aunque sea de inversiones, es un tratado internacional, y por constitución no te lo pueden, la única forma de modificarlo es con la mitad más uno de ambas cámaras. Entonces, ¿eso qué te da? Para un país como Argentina, que es defolteador serial de contratos y violador de reglas de juego, tener acuerdos sectoriales, de nuevo, en donde la geopolítica cada vez manda más en materia de comercio y de inversiones, tener un acuerdo con Estados Unidos, como deberíamos tener un acuerdo con China, nos permitiría consolidar procesos de inversión y, en otros casos, consolidar procesos de comercio. Bueno, igual no es fácil hacer un acuerdo con Estados Unidos, también mirados del lado de Estados Unidos, porque, bueno, Argentina... tenemos estructuras industriales competitivas. Producimos alimentos, energía, acero... No, y además los estados en los cuales se producen esos bienes en Estados Unidos, bueno, tiene obviamente una presencia muy fuerte en el Senado. Totalmente. Que hace estructuralmente muy complicado que un país como la Argentina pueda lograr que le aprueben un acuerdo comercial. Suponete que tuviéramos la posibilidad y la libertad de hacerlo, sería muy trabajoso. Acuérdate, Estados Unidos hizo un antidumping por miel. La miel es el tercer o cuarto producto que exportamos a Estados Unidos, y hemos llegado a ser los primeros exportadores mundiales. Nos hizo un dumping por miel, nos hizo un dumping por tubos de acero, nos hizo un dumping por biocombustible. Obviamente es una relación conflictiva. Ahora, si tuviéramos la oportunidad, igual la negociación la tenés que hacer. ¿Qué podríamos adelantar? Vayamos a un acuerdo de inversiones, que eso sería muy importante, en especial para el tema de energía de Argentina. Muy bien, Dante Sica, muchas gracias por al contrario, Juan, es un gusto siempre estar acá. Gracias. Un corte y ya volvemos.
Ternium. Acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive. Voy a conversar ahora con Nicolás Max, que es director de Asset Management de Criteria. Bueno, Nicolás, queríamos hablar con vos de todo este escenario internacional, lo que está ocurriendo en los mercados, resultados distintos de los que se esperaban cuando llegó Trump a la presidencia y que por supuesto repercuten en todos los mercados del mundo, inclusive lo estamos viendo en el nuestro. ¿Qué explica este comportamiento tan distinto que tiene Wall Street ahora con relación al que tuvo en la primera presidencia de Trump, que ni bien asumió los índices se dispararon y ahora están haciendo el movimiento contrario y están derrumbándose? Describís muy bien lo que está pasando en el contexto internacional y puntualmente en el mercado americano una vez que Donald Trump asume la presidencia. Cuando arrancó el Trump Trade y el mercado empezaba a descontar el triunfo de Trump en las elecciones de noviembre, los mercados accionarios aceleraron su tendencia alcista, esperando un presidente pro negocios, desregulador, que iba a bajar el déficit fiscal. Por supuesto que el tema tarifas hacía ruido, pero cuando el mercado pensaba en qué podía hacer Trump, miraba una estadística que indicaba que Trump solo cumplía el 20%, o mejor dicho, en su primera presidencia, solo cumplió el 20% de todas sus amenazas de campaña, digamos. Entonces, no esperaba que encontrarse con un Trump tan agresivo. Que esta vez iba a cumplir. Y esta vez iba a cumplir, esta vez en su segunda, el Trump 2.0, a diferencia del Trump 1.0, en los primeros 50 y pico de días que lleva de presidencia, emitió casi 90 órdenes ejecutivas. Para la misma altura de la primera presidencia había emitido menos de 20. Así que este es un Trump reloaded, digamos, un Trump recargado, que vino muy agresivo, no solo en términos de la política arancelaria y las políticas comerciales, sino también a meterse muy de lleno en la geopolítica. Eso creó todo un ambiente de muchísima incertidumbre. De hecho, las encuestas que uno mira que miden los niveles de incertidumbre de las personas que toman decisiones de inversión o los gerentes de compra de las empresas, llegó a un pico más alto que el que vimos durante la crisis del COVID. O sea, la incertidumbre económica hoy en Estados Unidos es mayor a la que tuvimos durante el COVID. Por supuesto que mayor incertidumbre, mayor riesgo, eso implica recortar riesgos en los portafolios. Para poner esto en contexto, en octubre de 22, aquel fatídico año 22 que cayeron muy fuerte los mercados de acciones y bonos, el mercado del S&P se acercó a los 3.500 puntos. Desde aquel momento, estos 2 años y medio, hasta el máximo de 6.150 puntos que tocamos hace no mucho tiempo, el mercado hizo un recorrido alcista del 65%. Entonces, esta corrección que estamos viendo ahora, que es el 10%, es perfectamente normal, es parte de las distintas etapas que tienen los mercados. Una tendencia nunca es lineal, hay volatilidad y hay momentos de corrección. De hecho, desde 2008, si uno mira desde 2008 hasta hoy, hubo 30 episodios, en 15, 17 años, hubo prácticamente 2 episodios por año, 30 episodios de correcciones de esta magnitud. Así que esto es perfectamente normal. La pregunta es si esto se va a extender más allá, si la economía americana, como producto de esta incertidumbre, de esta caída en las confianzas del consumidor, de mayores expectativas de inflación, se dirige a una situación recesiva o simplemente una desaceleración en el ritmo de crecimiento de corto plazo para que después la economía saneada tenga mayor impulso. Esa es
la gran pregunta. Bueno, también habría un supuesto, como vos planteabas recién, que la política arancelaria iba a llevar a cierta suba de la tasa de inflación, que eso obligaría a la Reserva Federal a tener una política monetaria más estricta, lo que a su vez llevaría a un dólar más fuerte frente al resto de las monedas. Sin embargo, el dólar se ha caído en las últimas semanas frente al resto de la moneda. ¿Por qué ocurre esto? Y si crees que esto se va a mantener, porque es una variable que a la Argentina le importa y mucho el valor del dólar en el mundo. Tal cual. Respecto a lo que vos mencionás y traes a la mesa la Reserva Federal, mañana tenemos una reunión que no es tan trascendente en términos de lo que vaya a hacer con la tasa de interés, porque el mercado descuenta que no va a haber cambios, pero sí, como hace cada 3 meses, lo que va a difundir es el dot plot, o en español, las proyecciones, el mapa de puntos de proyecciones de cada uno de los miembros del board. Entonces eso va a traer un poco más de claridad sobre qué es lo que la Reserva Federal piensa hacer. Y la verdad que la Reserva Federal admite que no tiene claridad en este momento, que tiene mucha incertidumbre, al igual que el resto de los apuradores, porque estas políticas de Trump no está claro todavía cuál es el impacto que van a tener. Claro. Entonces la Reserva Federal la última vez en diciembre nos telegrafió que durante 2025 iba a haber 2 bajas de tasa de interés. El mercado en su momento dijo no, la Reserva Federal no va a bajar la tasa de interés. Hoy el mercado ya se adelantó a la Reserva Federal y espera entre 3 y 4 bajas para este año 2025. Pero no empezando ya. No empezando ya, sino que según lo que el mercado descuenta, eso ocurriría a partir del segundo semestre de este año. Sí, perdón, Nicolás, y en ese contexto, ¿cómo ven ustedes desde Criteria la evolución del dólar? Ok, lo enganchamos con el tema del dólar, que tiene 2 patas muy interesantes, porque no es solo una mayor probabilidad de que las tasas en Estados Unidos, digamos, sean recortadas y eso achique el diferencial contra las tasas en euros, por ejemplo, sino que a la vez se está dando una situación pivot muy interesante en Europa. Alemania, que era el ahorrador serial, claro, decidió romper el chanchito y dijo, bueno, tío Sam no nos va a cuidar más las fronteras, tenemos que gastar más en defensa. Entonces, este martes que viene se va a tratar en el Congreso, en el Bundestag, el Congreso en Alemania, se va a tratar una reforma constitucional para poder tratar los gastos de defensa e infraestructura por encima de los límites del 0,35%, que es lo que Alemania tiene permitido como déficit fiscal. Estamos hablando de un paquete de 1 trillón de euros, eso es 1/5 del tamaño de la economía alemana, es un paquete enorme que se podría repartir a lo largo del tiempo, pero que es muy agresivo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el mercado, que no lo esperaba, conoció esa noticia, la tasa de 10 años de los bonos del Tesoro alemán saltaron 50 puntos básicos. Ese salto no se daba, o sea, para entender la dimensión de ese suceso, ese salto no se daba desde 1990, desde la reunificación alemana, claro, que obviamente tuvo consecuencias fiscales muy relevantes. Entonces, mayores tasas de interés esperadas y mayor crecimiento esperado por este impulso del gasto en Europa, combinado con una economía americana que se empieza a desacelerar, se achican los diferenciales de tasa y por lo tanto eso fortalece al euro y debilita el dólar. Claro, por eso es que estamos viendo un dólar más bajo. Un dólar más bajo, un euro más fuerte. Curioso porque, bueno, a pesar de la desaceleración, la economía de Estados Unidos este año va a crecer el doble de lo que lo va a hacer la de la zona euro, ¿no? Sí, se están empezando a revisar algunos, digamos, idea del crecimiento americano estaba más cerca del 2,8. El consenso ya se ha movido más hacia la zona de 2,5, 2,4. En Europa, que el crecimiento no se esperaba inferior al 1%, ya hay algunos pronósticos que están cambiando y lo esperan en 1, 1,2. O sea, si bien es cierto que todavía la economía americana crece más rápido, el diferencial de crecimiento, por lo menos esperado, ex ante, se empieza a comprimir. Y eso, bueno, tiene esta consecuencia que es un debilitamiento del dólar, al contrario de lo que el Trump trade previo indicaba, ¿no? Claro. Así que movimientos muy inesperados, alta incertidumbre han provocado que los mercados tengan este incremento de la volatilidad y que muchas de las variables que esperábamos hacia un lado estén cambiando de rumbo, ¿no? Finalmente, Nicolás, ¿cómo juega China en todo que también está aflojando un poco su política monetaria? ¿Cómo juega en todo este escenario? China viene de hace unos años inmerso en una situación deflacionaria, parecida a la que tuvo Japón en algún momento, con un mercado inmobiliario que se deprime, y siendo el activo principal del consumidor chino, el consumidor chino ve, digamos,
disminuido su nivel de riqueza. Al mismo tiempo, la población en China está cayendo, Claro. con lo cual la economía china se encuentra como una especie de espiral deflacionaria. De hecho, la inflación está rozando el cero y las tasas de largo plazo en China se parecen mucho a las de Japón. A de Japón, claro. Así que esta japanización de China, como muchos la mencionan, es lo que tiene preocupado al gobierno, que aparentemente estaría dando un giro mucho más pro ayuda al consumidor Claro. para tratar de, digamos, mejorar los números de la economía china. Así que tanto la economía americana, que parece que va a crecer menos que lo esperado, como la economía china, que se encuentra en una situación deflacionaria y de bajo crecimiento, obviamente van a terminar achatando el nivel de crecimiento a nivel global, porque obviamente son las dos locomotoras. Muy bien, Nicolás Max, muchas gracias por este programa. Nos diste un panorama muy claro de lo internacional. Ahora quedan las tareas locales. Espero que sí. Te agradezco muchísimo tu presencia. Muchas Hacemos gracias por la un corte y ya invitación. volvemos. Ternium. Acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom. Tecnología que se vive. Bueno, voy a conversar ahora con Gala Díaz Langú, que es directora ejecutiva de CIPEC. Bueno, Gala, están proponiendo una agenda de transformaciones, de cambios, propuestas importantes este año, pero particularmente me interesa lo que están trabajando en materia de reforma previsional, dado el impacto social y también económico del tema, ¿no? Totalmente. En el último año fuimos testigos de grandes avances en la estabilización. Para que esto se pueda blindar a futuro es necesario profundizar el orden en las cuentas públicas, que no está garantizado para este año, y que eso implica sobre todo abordar el principal componente del gasto público, que es el sistema previsional. Ahí lo que nosotros proponemos es más un ordenamiento que una reforma, porque creemos que lo que hay funciona. O sea, el sistema público de reparto hoy funciona. Lo que hay es que corregir algunas cuestiones. Sobre todo hay cosas que son de sentido común, como por ejemplo, ¿por qué exigimos 30 años de aportes? Hoy solo 24% de la población llega a tener 30 años de aporte, porque justamente tenemos una economía que ya es casi dual, con prácticamente más puestos de trabajo en la informalidad que en la formalidad en varios meses del año pasado. Y eso implica reconocer que necesitamos un sistema previsional que sea universal, al cual todas las personas de más de determinada edad puedan acceder, pero también eso tiene que estar complementado con un reconocimiento de cada año de aportes que se hace, porque hoy lo que pasa es que una persona que no llega a esos 30 años de aporte, que tiene 28, por ejemplo, pierde todos sus aportes y tiene que entrar por moratoria, y por eso es que necesitamos estos parches que son las moratorias. Ahora, el 23 de marzo, se vence la moratoria actualmente en curso. Todo indica que esto no se va a renovar, o si se renueva en un proyecto del legislativo, el ejecutivo lo vaya a vetar. Para nosotros, estos dos escenarios, la continuidad de las moratorias y la interrupción de las moratorias, son dos escenarios de subóptimo. El óptimo es aprovechemos esta oportunidad para revisar el sistema previsional y los mecanismos de acceso al sistema previsional, reconociendo que es necesario un componente universal para todas las personas, pero también que tenemos que incentivar que las personas contribuyan, que aporten, y que cada año de aporte sea reconocido, porque también puede haber personas que
quieran seguir trabajando, vamos a vivir todos cada vez más y puede ser que haya personas que quieran y puedan seguir trabajando más allá de los 60, 65 años y eso debería implicar también una jubilación mayor. Entonces hay que corregir muchos aspectos del sistema público de reparto y una vez que se avance en ese sentido, creemos que es central abordar una segunda tarea pendiente que son las excepciones que hoy tenemos al régimen. Hoy el sistema previsional son casi 10 puntos del PBI. La mitad de esos 10 puntos, 5, son excepciones al régimen, ¿no? Entonces no son tan excepcionales estas excepciones, hay más de 200 profesiones y eso es lo que genera inequidad y eso es lo que principalmente genera que el sistema sea poco sostenible también. Entonces, trabajando en estas dos dimensiones en paralelo, en ordenar el sistema público de reparto y en reducir, o por lo menos tratar de entender y fijar criterios objetivos sobre las excepciones que puedan resolver el problema de acá a 20 años, obviamente siempre respetando los derechos adquiridos. Es posible tener un sistema previsional que sea mucho más sostenible y que así también se pueda contribuir a blindar la estabilidad económica futura. Claro, el aspecto principal de la propuesta de ustedes es que se reconozcan la cantidad de aportes que se hicieron. Claro. Que una persona con 20 años de aporte tenga que recurrir a una moratoria que cobra lo mismo que una que recurrió a la moratoria pero con muchos menos años de aporte previos. Exacto, eso es una inequidad que tiene el sistema actualmente. Ahora, en el año pasado estuvo aquí en el programa alguien que seguramente conocías, Rafael Rothman, investigador de CIPEC. Bueno, y Rafael nos decía que es mucho más fácil ponerse de acuerdo cuando se discute entre los técnicos, porque tienen muy estudiado el tema y manejan números concretos, que cuando esto llega al terreno de la política. Sí. Estamos en una situación así hoy. Desde CIPEC venimos teniendo conversaciones técnicas hace años ya sobre este tema y el consenso no es absoluto, pero es muy mayoritario sobre la cantidad de cosas que hay que hacer. Lo raro es que cuando charlamos en privado, uno a uno, con referentes de todos los partidos políticos, es muy sensato esto, lo que hay que hacer y todos están de acuerdo. El problema creo que es esto, llevar a la acción en la política complejo. Yo vengo más del campo de la ciencia política y ahí se define siempre la política previsional como el tercer riel, que si lo tocas volás por los aires. Para cualquier político, eso es más de la literatura de Estados Unidos, pero creo que en Argentina también se cumple y es necesario ser muy cuidadoso y mirar la economía política de esto. Por eso nuestra propuesta creo que puede llegar a ver la luz porque mejoraría la situación del 80% de los jubilados. Obviamente hay intereses que pueden llegar a salir perdiendo, pero se mejoraría ampliamente la situación de los jubilados y sería que el sistema sería más sostenible. Entonces, de todas formas, la búsqueda de consensos no ha sido la especialidad de los últimos gobiernos argentinos, con lo cual les queda una tarea interesante por delante. Y sí, pero es la única salida. Si queremos un país mejor, sin ponernos de acuerdo en un rumbo en el que podamos mantener, es difícil que lo podamos lograr, ¿no? Te pregunto, Gala, el tema que vos también escribiste mucho el año pasado y alertaste sobre un cambio demográfico que no todo el mundo estaba viendo, que era la caída de la tasa de natalidad. ¿Seguimos con esa tendencia? ¿Crees que se va a mantener en los próximos años? Sí, seguimos y se está profundizando. Argentina está envejeciendo, al igual que todos los países del mundo, pero está envejeciendo a un ritmo mucho más rápido. En los últimos 5 años Argentina envejeció lo que Europa tardó 25 años en envejecer. Esto se debe fundamentalmente a una buena noticia, que es la caída en los embarazos adolescentes, que eso fue producto sobre todo del Plan ENIA y de la introducción de anticonceptivos de larga duración, que eso ahora se está revirtiendo de alguna manera, pero es importante entender que esa buena noticia, porque permite que esas chicas tengan proyectos de vida y que se rompa un canal de transmisión de la pobreza entre generaciones muy concreto, implica que vamos a envejecer mucho más rápido, que nosotros esperábamos que el bono demográfico, lo que se conoce como el bono demográfico, se termine en el 2050, 60, ahora está más cerca del 2040, 2050. Y esto implica que vamos a tener en esa fecha una proporción mayor de personas adultas mayores que personas activas en el mercado de trabajo, ¿no? Nosotros vamos a ser las personas mayores en ese momento. Entonces, ahí es importante entender que para que podamos sobrevivir esa etapa como sociedad y no defaultear,
podamos aprovechar lo que ahora tenemos, que es más personas en edad activa que personas mayores y que niños y niñas, o sea, personas que dependen de nuestros ingresos, para hacer las inversiones que son necesarias para mejorar nuestra competitividad, nuestra productividad, para generar el talento humano que vamos a necesitar en el 2050 y que hoy todavía no lo tenemos. Esas inversiones hoy no están siendo priorizadas en la agenda, entonces es importante poner un foco ahí y tratar de mirar un poquito más allá de la coyuntura, ¿no? Gala, se dice que la tasa de reemplazo de la población, para que la población se mantenga constante, cada mujer debe tener 2,1. 2,1. ¿En qué nivel estamos ahora? 1,4. 1,4. Muy lejos. Muy lejos, claro. Muy lejos, sí. Y lo último que quería preguntarte, Gala, siempre hablaste de la pobreza, una de las características de la pobreza argentina, que era una pobreza infantil. ¿Cómo estamos en ese tema y si esta caída de la tasa de natalidad puede ayudar a mejorar esos índices? Sí, la pobreza en Argentina sigue estando concentrada en la infancia. El año pasado creo que se hizo un esfuerzo muy grande en mantener las transferencias que se hacían a las familias con niños y niñas y en aumentar el valor relativo frente a otras transferencias. Eso implicó que los impactos de la recesión no sean tan graves sobre esas familias, pero hoy todavía no tenemos la publicación más reciente del INDEC respecto de lo que pueda llegar a ser la pobreza hacia fines del año pasado, pero todo indica que va a haber una caída en la pobreza y que eso va a implicar también una caída en la pobreza infantil. Esto no implica que el problema está resuelto, porque estamos hablando de tasas de pobreza infantil muy altas, del 70%, del 60%. Esto quiere decir que 7 cada 10 chicos en Argentina viven y crecen todos los días en una situación de pobreza. ¿Qué oportunidades estamos dando a esos chicos y qué oportunidades nos estamos dando como país para el desarrollo si dentro de 50 años vamos a tener una fuerza laboral que creció estando en la pobreza? ¿No? Es realmente una pregunta muy grave que no nos estamos haciendo como país. Ahí, por supuesto, que es necesario seguir mitigando los efectos de la crisis en esa población, pero esto se resuelve con generación de empleo, ¿no? Hay que hacer crecer la torta para realmente incluir a todos. Esto implica poner un foco en los sectores productivos que tienen mayor potencial y que tienen también, combinado con los servicios, la posibilidad de generar los puestos de empleo que tanto necesitamos y que hace más de una década que no se crean en la economía formal en Argentina. Lo que también tenemos que trabajar es qué habilidades van a necesitar esos puestos de trabajo y cuál es el perfil de nuestra población, ¿no? Porque ahí también estamos muy lejos y en términos educativos estamos todavía atravesando una crisis muy profunda en el que solamente 13% de los chicos termina el secundario con la edad esperada y los aprendizajes básicos de PISA, ¿no? Muy bien, Galas Dialangú, muchas gracias por estar. Muchísimas gracias, Juan. Ahora hacemos un corte, enseguida volvemos. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive. En este último bloque del Economista TV vamos a hablar en realidad del tema prioritario en este momento, que es la política, y nos acompaña para eso el analista político Carlos Fara. Bueno, Carlos, estamos empezando el proceso electoral, ya en varias provincias se han definido alianzas, mañana se define esto en la ciudad de Buenos Aires. De todas formas hubo una sorpresa que fue la candidatura de
Horacio Rodríguez Larreta, anunciada esta semana, dispuesto a competir por un lugar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿A quién crees vos que en primer lugar Horacio Rodríguez Larreta le quita votos? Bueno, sobre todo, digamos, al propio PRO, por decirlo de alguna manera, porque, digamos, claramente siempre expresó, digamos, vamos a decir, el ala más moderada, ¿no?, del PRO. Seguramente va a haber ahí alguna competencia por el centro, si es que efectivamente se consolida un espacio radical socialista, ¿no?, más la coalición cívica, todavía no sabemos, pero es probable, digamos, que ahí como que muerdan, ¿no?, algo efectivamente en el centro, y pero definitivamente, digamos, es como una especie de interna del PRO a cielo abierto, con lo cual efectivamente, digamos, vamos a tener un escenario en general de mucha fragmentación, ¿no? Bueno, un dato curioso que los grandes competidores de la primaria del 2023, que fueron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ninguno de los dos está hoy formalmente dentro del PRO, ¿no? Claro, totalmente. Habla también de cierta dispersión del partido. Totalmente así, digamos, digamos la foto de Santilli y Ritondo en Casa Rosada, claro, hablando de la provincia de Buenos Aires, sin que eso por ahora sea una coalición formal, digamos, lo que te da toda la pauta, digamos, es de un PRO que ya no es el que nosotros conocíamos, pero dice a otro PRO, digamos, pero con mucha dificultad, digamos, y obviamente todo amenaza, vamos a decir, al liderazgo del propio Macri. ¿Qué opinas de esta estrategia, esta decisión de La Libertad Avanza de competir en soledad en varios distritos? No sabemos qué va a ocurrir en todo el país, pero bueno, de los que conocemos hasta ahora, solamente en el Chaco hizo un acuerdo de La Libertad Avanza con el gobernador radical, Sdero, pero en el resto de los lugares va solo, en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, distritos muy importantes, de mucho peso electoral, también en otras provincias con menos población. ¿A qué crees que apunta La Libertad Avanza con esta estrategia de ir sola? Bueno, mira, primero decir que en general, salvo el caso específico de Ciudad de Buenos Aires, por ahora, digamos, son provincias gobernadas por mandatarios dialoguistas con el gobierno, ¿no? Con lo cual, como son todas elecciones provinciales anticipadas, la impresión que yo tengo es que de alguna manera, como se diría en el truco, bajás una carta baja como para que no sea competitiva. Entonces, me parece que están pensando, digamos, en no complicarle la vida a los gobernadores dialoguistas y pensar eventualmente en qué hacen en la elección nacional. Y en algunos distritos directamente están divididos, ¿no? Casos Jujuy, casos Salta, hay dos sectores libertarios, claro, ¿no? Sí. Bueno, la idea es, en estas elecciones provinciales, ver lo que tiene cada uno para cuando se sienten a la mesa para negociar las candidaturas nacionales, bueno, se sepa con qué se sienta cada uno. No, bueno, con la excepción de Chaco, que tengo entendido que ya está arreglada la única la distribución de los cargos nacionales. Sería, ¿no?, como lo de Chaco sería un poco como te diría como la prueba piloto de varios lugares en donde se habla directamente de una confluencia entre la fuerza del gobernador radical o PRO con La Libertad Avanza concretamente. ¿Y qué crees a tu juicio que va a pasar finalmente en la provincia de Buenos Aires? Hay sin lugar a dudas una clara decisión e intención del gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones, hecho inédito en la historia política de la provincia de Buenos Aires, pero está decidido el gobernador a dar ese paso, lo cual en principio implicaría una situación de enfrentamiento con Cristina Kirchner. ¿Lo ves posible eso o crees que finalmente no se va a dar ese paso? No, me da la impresión, digamos, de que forma parte de tensionar para negociar en mejores condiciones, ¿no? Porque básicamente al final buena parte de la crítica tiene que ver, digamos, de Kicillof y sus aliados, primero con que ya tiempo cumplido político para Cristina. Las nuevas canciones. Exacto, las nuevas canciones, pero en todo caso la lapicera nacional y la lapicera provincial la tienen Cristina y Máximo, y por lo tanto me parece que yo no veo escenario de ruptura, lo que veo es escenario de tensión para llegar mejor posicionado a esa situación. Tengamos en cuenta que para inscribir candidaturas faltan 5 meses, lo cual es una eternidad. Entonces muy probablemente vayamos a ver muchas de estas jugadas en el medio, ¿no? Bueno, falta además definir finalmente el paso que va a dar el PRO en la
provincia de Buenos Aires, ¿no? La reunión que vos hacías referencia recién del presidente con su hermana, más Ritondo, más Santilli, bueno, da toda una pauta de que allí están buscando un acuerdo. Y está claramente Ritondo y Santilli tienen posiciones muy próximas al universo libertario, ¿no? Totalmente. Y además, digamos, decir que suponete que efectivamente eso fuese una confluencia, ¿no? Pro Libertad Avanza, no formal, pero que sea la lista de la Libertad Avanza con gente del PRO. La verdad es que también el sector de Macri no tiene, digamos, ya no le queda una gran figura competitiva, o la tendría que inventar, etcétera. De manera que está claro, digamos, que los espacios se van acotando muchísimo en ese punto. Y también es cierto, digamos, que pudiese tener que ver con el hecho de, bueno, ir tendiendo algún puente, digamos, algún tipo de ensayar algún tipo de entendimiento, ¿no? Lo que pasa, bueno, de todas formas, en estos tenemos 24 elecciones en realidad este año, cada distrito tiene su particularidad, además puede haber alianzas diferentes para elección de autoridades provinciales que para las autoridades nacionales, así que vamos a ver un conjunto de experimentos durante todo este año, ¿no? Desde acuerdos de todo tipo, sectores que partidos que en una provincia se enfrentan, hacen una alianza en la provincia vecina. Totalmente así, totalmente así. Y seguramente, digo, porque en las provinciales está esta situación en donde, digamos, para el gobierno nacional tener un diputado provincial, un senador provincial, digamos, no es relevante. Pero en la nacional, digamos, sí, porque al final la mayor parte de las provincias juegan entre 2 o 3 bancas, ¿no? Claro. No mucho más, y entonces por lo menos, digamos, una de esas la va a querer el gobierno, aun cuando negocie con los gobernadores. Entonces ahí, bueno, me parece que casi que te diría que por una cuestión matemática la confluencia es casi inexcusable, ¿no? Bueno, la gran duda siempre, volviendo, es lo que va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Evidentemente hay desafíos muy grandes y bueno, el propio Macri quiere marcar algún distanciamiento con Milei, sobre todo cuando se abordan cuestiones institucionales, pero fotos como la de ayer de Santilli y Ritondo en la Casa de Gobierno no lo ayudan. Totalmente así. Pero bueno, vamos a ver qué dice el público, ¿no? Claro. Porque por ahora, digamos, también hay como estamos muy en el plano de la especulación, ¿no? Respecto de con estudios, digamos, que sin definición de candidaturas, y entonces eso también, digamos, nos pone con mucha dificultad para poder proyectar, pero yo te diría, me parece que es absolutamente clave para, si bien es cierto que el Distrito Capital es un distrito muy especial, pero va a ser clave, digamos, como para que se haga una lectura política respecto, digamos, de cómo funcionan estos dos públicos, PRO y la Libertad Avanza. ¿Cómo ves la ubicación de la sociedad frente al gobierno? Y esto te lo pregunto específicamente de cara al proceso electoral. ¿Crees que vamos a ir a un escenario tradicional donde el principal elemento para decir si se apoya o se castiga al gobierno va a ser la política económica? ¿O va a haber otros factores tipo la famosa batalla cultural que también tengan alguna influencia en la determinación del voto? No, yo creo que la batalla cultural es marginal en la opinión pública, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Argentina, digamos, está saliendo de la crisis, pero todavía es un paciente en terapia intensiva, ¿no? Entonces, digo, para el público independiente el balance sobre lo económico va a ser fundamental. Acá el matiz que se le puede poner, en función de lo que charlábamos recién, es si hay un público que dice, entre kirchnerismo y Libertad Avanza, me quedo con Libertad Avanza, pero si hubiera una opción moderada, republicana, que de alguna manera, digamos, le pudiese poner un poco un freno o hacer algún tipo de advertencia al gobierno nacional, digamos, yo te diría que ahí hay un público, pero bueno, vamos a ver si efectivamente hay candidaturas competitivas que sean representativas de eso. Claro, ese espacio, sin lugar a dudas, existe desde el punto de vista analítico, si uno piensa claramente frente a esta polarización que hay un lugar en el medio. Lo que pasa es que ese lugar, a medida que se acerca a la urna, se va achicando, ¿no? Claro, depende. Termina polarizándose a favor de respaldar al gobierno o votar a aquel partido que aparece como el más opositor a la gestión oficial, ¿no? Totalmente. Yo te diría que eso es sobre todo alguna posibilidad de distritos grandes, ¿no? Tipo Córdoba, Santa Fe, eventualmente algo en Provincia de Buenos Aires y por supuesto Capital, por un lado, y después dependerá, digamos, de quién es el candidato, ¿no? Como que no es un espacio en abstracto republicano, sino una figura que no sea atractiva. Bueno, ¿cómo estás viendo ahora al gobierno nacional? Viene de
de unas semanas difíciles, ¿no? Desde el discurso de Davos, la agresión de Caputo a Manes en el Congreso, el CryptoGate. Hay una sucesión de hechos, designación de los jueces por decreto, una cantidad de hechos que no terminan de posicionar bien al gobierno y que han merecido críticas de muchos sectores. Los episodios del miércoles pasado en el Congreso. ¿Esto vos ves que afecta a un determinado sector? ¿Es un conflicto más que tiene que ver con la política y que no permea a la sociedad? ¿O crees que estos temas empiezan a tomarse en cuenta para definir los apoyos o no al gobierno? A ver, me parece, digamos, como que, viste, cuando un gobierno va de problema en problema, que además se lo generó el propio gobierno, no son problemas, digamos, que le generó la oposición. Claro. Pueden terminar, digamos, generando algún tipo de desgaste. No inmediatamente, digamos, pero por ahí como en el mediano plazo. Eso por un lado. Me parece que ha quedado, digamos, el gobierno en estos 2 meses ha pasado a la defensiva todo el tiempo, a tratar de explicar cosas sobre cosas que el mismo gobierno había hecho, situaciones en donde no tuvo ninguna ganancia, ¿no? Si lo más probable es que los 2 pliegos de la Corte Suprema se caigan, ¿no? Que el CryptoGate traiga novedades del exterior, digamos, que por lo menos hagan ruido. Me parece que es como si hubiera tocado, digamos, como un límite, cierta política, digamos, de confrontación, en la medida en la cual vos estás todo el tiempo en posición de tener que explicar cosas que hiciste que no eran imprescindibles. Bueno, y como vos decís, colocó al gobierno a la defensiva. El año pasado fue un año donde el gobierno estuvo permanentemente a la ofensiva, todas las semanas atacando a la casta en algún punto, con apoyo social en ese sentido, y ahora se ha retraído, está en una situación totalmente distinta a la defensiva, distinta a la que tuvo de que asumió. Claro, el año pasado, digamos, los únicos 2 momentos en los cuales el gobierno tuvo que, de alguna manera, como retroceder fue cuando se discutió actualización jubilatoria y el presupuesto universitario, pero que eran temas de la gente. Claro. Acá todos los temas, ¿no? Davos, la Corte Suprema, el CryptoGate, lo de Facundo Manes, etcétera, son todos temas del orden de la política, ¿no? Que no son temas de la gente. Y entonces el gobierno, al verse obligado a hablar de eso, desconecta un poco, ¿no? Para una cosa que sí venimos observando en los estudios permanentemente, es que hasta al propio público que por ahí le gusta la gestión o hace balance positivo, el tema de cierta falta de empatía, ¿no? Y eso me parece que es un detalle que el gobierno me parece que tiene que tener en cuenta, digamos, porque ahí de vuelta, ¿no? Hoy no existe una oposición, una especie de oposición moderada, pero, digamos, a último momento siempre puede parecer. Bueno, la oposición de todas maneras procura no confrontar en los temas específicamente económicos porque sabe que ahí no tiene muchos argumentos a favor, entendiendo básicamente a la principal fuerza que es visualizada como opositora, que es el peronismo kirchnerista. Correcto. ¿No? Entonces no tiene tantos elementos para plantearse en la discusión económica y por eso estos otros temas toman relevancia. Claro, totalmente así. Y nadie, digamos, no solamente por el pasado los condena, ¿no? Obviamente, sino que tampoco dirían, bueno, ok, nosotros ahora haríamos cosas distintas a las que hace Milei. No lo tienen, esa canción no está. Entonces, obviamente, digamos, le dejan el espacio como muy abierto al gobierno. Bueno, hasta que no se termine de componer esa canción, hay muchos que dicen que, bueno, que la oposición tiene que estar en una actitud más cauta, o sea, confrontar y cuestionar en aspectos institucionales puntuales, pero no presentar una alternativa en todos los frentes y dejando que el propio gobierno vaya cometiendo algunos errores no forzados que le permitan a la sociedad mirar un poquito para el costado y ver qué tienen para ofrecer otros sectores. Sí. Un poco como lo que pasó, digamos, en los 90 hasta que se conformó la alianza respecto de cómo había que pararse frente a Menem, exitoso en lo económico, ¿no? Apuntándole sobre temas en donde por ahí no hacían tanta mella en la sociedad, el tema pobreza, el tema corrupción, hasta que finalmente, digamos, se armó un combo, bueno, y la alianza fue exitosa, pero, digamos, obviamente necesitó un tiempo. Creo que los tiempos son distintos hoy, ¿no? Muy distintos, la opinión pública es mucho más veloz, mucho más vertiginosa, y un poco, digamos, esto que vos comentas tiene que ver con un debate que se da entre los demócratas en Estados Unidos, ¿no? Aconsejados por James Carville, que dicen, déjenlo que se equivoque a Trump, no lo toquen, y cuando él, digamos, empieza a desgastar, ahí aparezcan. Bueno, vos hablaste de los 90, la convertibilidad.
Bueno, con la convertibilidad, aquel gobierno, el menemismo, ganó 4 elecciones consecutivas, 4. Sí. Y la alianza recién pudo ganar cuando aceptó mantener esa regla de juego. Recién cuando dijo la alianza, voy a mantener la convertibilidad, pudo ganar elecciones. Sí. ¿Ves un apoyo semejante en esta oportunidad, un ciclo tan largo de apoyo de la sociedad a este proceso de reformas económicas? No, me parece difícil, ¿no? Porque además el mundo es otro. De ese momento para acá pasaron, de la reelección de Menem para acá, 30 años. Sí. ¿No? Entonces me parece que estamos en los fenómenos redes, etcétera, me parece que estamos en una situación totalmente distinta y también como mucha más probabilidad de que haya fenómenos inesperados, cosa que en los 90, si no era a partir de ciertas estructuraciones y construcciones políticas que llevaban bastante tiempo, era medio imposible esperar, digamos, un cisne negro, ¿no? Bueno, de todas formas se plantea un desafío, claro, similar al que decías vos recién, que es la década del 90, cómo se confronta con un gobierno que ofrece muchos flancos desde el punto de vista político y otros, pero responde hasta ahora satisfactoriamente a la principal demanda de la sociedad, que es bajar la tasa de inflación. Sí, totalmente así. Totalmente así, digamos, y con en ese momento, digamos, vamos a decir, con oposiciones más sólidas en la época de Menem, digamos, más allá del desgaste que tuvo el radicalismo, etcétera, pero apareció el frepaso, cosa que ahora, digamos, es fuera del kirchnerismo, digamos, una fragmentación enorme, ¿no? Muy bien, Carlos Fara, muchísimas gracias por estar en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa.